Ave Regina Statis Nayon. A menos de un mes de la fecha importante, el seguidor de Twice, sin importar si se considera once o no, está de acuerdo en una cosa, que el grupo femenino de 9 miembros ha pasado por mucho y que los 10 años a celebrar son importantes. En vista a eso, el once promedio ha dedicado parte de sus fuerzas a festejar el trabajo de las miembros, pero ¿haciendo frente a otra fanaticada? Ja 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 ja. Mis chicas sí trabajan y nos dan todo. Las suyas no. No somos migajeros como ustedes, ja 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 ja. Lo que debería ser una celebración normal, e incluso, la mejor en mucho tiempo, termina por ser cooptada por quienes, en búsqueda de defender a Twice, termina por hacer alarde del volumen de trabajo realizado por ellas, incluso, sin saber qué implica de fondo aceptar eso. Esto en lo personal me alarma un poco, ya que siempre busco hacer hincapié en que las 9 miembros, pese a su estatus de superestrellas, no han dejado de ser personas que sienten como el resto. Soy out of the million y esto es, del ídolo a la máquina, amamos a Twice o al producto que son ellas. Y de paso, una pregunta para el público, ¿es moral defender a Twice por el argumento de que trabajan más que otros? Para comenzar con una reflexión sobre estos tópicos, debemos delimitar lo que no buscamos responder. 1. No es una evaluación al trabajo de Twice. Eso le toca hacer a cada fan en base a su escala de valores. 2. No es una calificación o comparación entre dos materiales de dos grupos, o al menos, en principio no es así. Eso le corresponde a la estética en sí. 3. No discutiremos la cuestión de qué aniversario es mejor o peor entre un grupo u otro. El tema es, evidentemente diferente, y si vas con una mirada de sectario no lo verás así. La intención, como se señala al principio, es sobre el argumento del volumen de trabajo que, en principio, le corresponde en un sentido positivo a Twice, y en el negativo, a otros grupos. Para comenzar esta reflexión en forma, debemos definir lo que es un idol. Dado que tenemos de sí la concepción de artista como alguien que genera representando la realidad, arte, debemos tomar en cuenta que el arte y las consideraciones artísticas corresponden a las personas. Debido a ello, es primordial tener en cuenta las acepciones a la palabra idol que en este caso, la llevaremos como sinónimo de artista. La Real Academia Española tiene hasta 6 acepciones a la palabra artista. Destacaré las siguientes. La primera, persona que cultiva alguna de las bellas artes. La segunda, persona dotada de la capacidad o habilidad necesarias para alguna de las bellas artes. Y la tercera, persona que actúa profesionalmente en un espectáculo teatral, cinematográfico, circense, etc. Interpretando ante el público. Esto es en un principio, ideal. Sin embargo, debido a la relación entre discográficas, empresas de entretenimiento y artistas, sabemos que en medio de todo, hay una relación patrón-obrero entre la empresa y los idol. En el caso que nos concierne, JYP con las 9 miembros de Twice. Por ese motivo, debemos añadir, además, las posibilidades de definir al idol. Considerando además, que las miembros de Twice han participado, al menos, en una oportunidad en la redacción de sus canciones, podríamos decir que generan un producto final como lo es la discografía. Por ello, pondré como sugerencia 2 tipos de forma de ver al idol. 1. Como un tipo de trabajador. Y 2. Como un medio de producción en sí mismo. En base a eso, vamos a empezar con ambas posibilidades, para pasar después a las implicaciones, y, a mediano plazo, responder las dudas iniciales de este video. El trabajo, en sentido estricto, es la acción de una persona por la cual intervienen la materia y el resto de la naturaleza. Las personas se ven entonces como garantes de la gestión de sus propios recursos, y con ello, responsables de sus acciones. Por eso mismo, la persona, en cuanto es ser racional, es potencial trabajadora y se identificará como tal. Alguno podría decir que insisto demasiado en decir, persona, y no idol. Sin embargo, hemos dicho al inicio que un idol es un artista, y con ello, definir si el artista es una forma de trabajador. El trabajador, como persona, entiende las necesidades de su entorno y las suyas mismas. En este caso, la persona siente la necesidad de reflexionar y reflejar mediante lo que tiene su realidad personal. Por eso mismo, si vemos al idol como trabajador, veremos a una persona que modifica su realidad para mostrar lo que vive, y eso se manifestará en una obra artística. En este sentido, tiene sus propios medios de producción, por ejemplo, Dahyun ha de hacer uso de un piano para escribir los temas que ella ha compuesto. Y el resultado final, será, evidentemente, un álbum como el más reciente hasta la publicación de este video. El trabajador, en cuanto es persona, recibe una gratificación propia, se reconoce como alguien digno y con la voluntad de hacer sus actividades artísticas.
Para definir medio de producción, usaré una cita del diccionario de filosofía escrito por Iván Frolov. Anexaré el link de la cita en la descripción. Para leerlo, Poveli me ayudará a eso. Se refieren a los medios de producción en primer lugar, los objetos de trabajo, sobre los que está dirigida la acción humana. Paro la cita porque encontré algo más interesante líneas después. Entre todos los medios de trabajo, la mayor importancia para el fomento de la producción y, por tanto, para el desarrollo de la sociedad la tienen los instrumentos de trabajo. Hace menos de 2 minutos, hablamos de cómo, por ejemplo, Dahyun puede hacer uso de un instrumento musical para poder colaborar en la redacción y posible composición de una obra musical. Sin embargo, hablando en un sentido estricto, si el objetivo final para la empresa es obtener producido un álbum, entonces las relaciones de producción pueden modificarse. El artista entonces no se vería como un trabajador, sino como, en el mejor de los casos, un apéndice del medio de producción que es, por ejemplo, una cabina de grabación o un instrumento musical. En el caso que nos toca desarrollar, el artista se vería como una herramienta productiva de un álbum. Un empresario podría hacer uso de un productor musical, que se vería como trabajador, y ocupar al mismo tiempo a los artistas para moldear lo que sería una canción. Es aquí donde, por citar un ejemplo, Momo ya no sería vista como trabajadora y persona, sino como una herramienta que puede ser usada para generar un álbum y con ello, ganancias al trabajador que la puede manipular. En cuanto rapera, su voz sería utilizada para la gestión del álbum, mientras que su capacidad de baile sería el gancho, y qué buen gancho. Perdón, para promocionar el producto final. Aunque parezcan semejantes, estas dos formas de relación implican ver al idol con diferencias. Hasta ahora, estamos de acuerdo que el idol es un artista. Sin embargo, la cuestión es si es un trabajador o un medio productivo. Si los consideramos trabajadores, estamos entonces frente a unas personas que tienen dignidad propia, una conciencia con la que toman decisiones, voluntad que las mueve a realizar sus acciones y una capacidad de reflexión sobre sus realidades. Con ello, el fan se vería como alguien que admira a personas, y de paso, procurará para sí un sentimiento de reciprocidad. Yo consumiré de forma responsable el producto de la persona, que es el álbum. La persona entonces será vista como el fin, y no como medio. Pero, si los consideramos medios productivos, estaremos frente a una herramienta que produce discos y material audiovisual. Con ello, el fan sería consumidor de un producto que serían los álbumes, y a mediano plazo, de los llamados apéndices de los medios productivos originales. El idol no sería un fin, sino un medio por el cual una empresa y los fans obtendrían beneficios. Además, la valoración de lo que es un medio de producción pasaría al idol, no se le calificaría como un ser que tiene de sí una dignidad. Se le calificaría de forma cualitativa, es decir, en base a la calidad de los productos que hace. Es por ello que, la voz de Jeongyeon, la expresividad de Jihyo o el rap de Chayanne en Takedown podrían calificarse si fueron útiles o no, y no si en lo estético son buenas o incluso, si Jeongyeon podría asumir más retos interesantes en el futuro. Habiendo definido lo anterior, ¿qué es un idol? Lo más moral y con ello, lo ideal, es definir al mismo como un trabajador, que tiene de sí una dignidad como persona y tiene de sí la capacidad de trabajar y manifestar su arte. Ahora bien, quiero volver a la escena principal, la del Once promedio que, teniendo todo para celebrar a uno de los grupos femeninos más grandes de todos los tiempos, va y ataca a otras fanbases que son ajenas o, en todo caso, hasta quieren sumarse al ser multifandom. Ja 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 ja. Mis chicas sí trabajan y nos dan todo, las suyas no. No somos migajeros como ustedes, ja 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 ja. Perdón, Piu, solo quería la hora para sumarme a la fiesta. Y eso que me llevo con Nabeli. Al que llamaremos argumento del volumen de trabajo, consiste en el siguiente armado. 1. Todos los grupos que trabajan demasiado tienen más valor. 2. Luego, Twice trabaja demasiado. Por lo tanto, Twice tiene más valor. Este simple esquema tiene de fondo un juicio de valor que, tras definir lo que es un idol, hemos rechazado la visión de Twice como una cosa o medio de producción. Ojo, aquí sí voy a comparar en lo cuantitativo el trabajo de Twice con el de Blackpink. Y lo aclaro porque en este caso, el Once promedio busca bardear a Blink con este argumento. Se da a entender que, mientras Twice trabajó demasiado como grupo, Blackpink es un grupo de flojas que no ha hecho nada. Sin embargo, si comparamos el trabajo de ambos grupos en cuanto a lo cuantitativo, es decir, la cantidad, veremos que Blackpink tuvo descanso como grupo, pero no como individuos. Por citar ejemplos, Jisoo fue actriz, Jennie sacó sus solos y hasta fundó su empresa para representarse. Lisa ha sacado sus colaboraciones y Rosé, bueno, APT la rompió y quien diga que no sonó simplemente se niega a una realidad material.
Por esos motivos, el argumento ya sería derribado en lo material, pero no en lo moral. Recordando la visión del idol como persona, reducir al mismo como un medio de producción nos mete en un círculo de despersonalización de lo que, fuera de sus ropajes caros y su maquillaje, es una persona. El valor de ambos grupos no va por su volumen de trabajo, sino porque son mujeres que tienen dignidad y talento para hacer lo que hacen, arte. Por esos motivos, sí, es inmoral ocupar este argumento para defender a Twice. Como siempre, este es un llamado a toda persona que dice amar a Twice. En primer lugar, ellas son personas. Puede que vivan diferente a nosotros, tengan ya sus propios medios de producción y hasta se vistan con ropajes de marca o como Sana, accedan a joyas de valores estratosféricos. Pero no han dejado de tener dignidad. En segundo lugar, denigrar a los grupos por volumen de trabajo grupal es simplemente peligroso. Atenta contra la dignidad personal y reduce a los idol como cosas que producen contenidos. De hecho, creo que por eso a muchos supuestos fan no les duele hacer sus cosas cuestionables como pedir fanservice, porque las ven así. Y tercero, si amas a una miembro, debes pelear por el fin de estos comentarios que le quitan su cualidad de persona. Recuerda, amar es buscar el bien del otro, en cuanto otro. Por último, vayan a ver la colaboración de Chewie. Ella se ha dejado la piel y hasta siento que la canción es interesante. Te recuerdo que, quien ama a Twice debe ser por consecuencia anti-Once. La única forma en la que podría salvarse a Twice es cambiando la forma en la que el fan promedio ve las cosas, y dando un sentido humano y de consumo responsable real. Movilízate. En su 10º aniversario, Twice nos necesita. Saludos a todos, y Ave Regina Statis Nayon.